Pensemos en esto por un momento. Un simple dibujo, de esos que cualquiera podría hacer en un par de minutos, puede ser en realidad una ventana a los rincones más profundos de nuestra personalidad. Bueno, hoy nos vamos a poner el sombrero de investigadores para analizar una de las herramientas más interesantes de la psicología, el test de la figura humana. Esa es justamente la pregunta del millón, porque en este tipo de análisis no nos importa si alguien dibuja bien o mal, si es un artista o no. Lo que realmente cuenta son todas esas selecciones que hacemos sin darnos cuenta cuando agarramos el lápiz. Cada trazo, cada detalle o incluso la falta de ellos es una proyección, como una huella digital del mundo psíquico de una persona. Y para poder descifrar todas estas pistas, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a entender de qué va la prueba. Después, nos vamos a meter de lleno en el análisis estructural y los distintos indicadores que nos van a guiar. Y al final, claro, vamos a ver cómo se arma todo este rompecabezas. Muy bien, ahora sí, entremos en materia. Nos estamos adentrando en el universo de los test proyectivos, que son una categoría de evaluación psicológica, la verdad, muy distinta a los cuestionarios típicos que quizás conocemos. A ver, para que quede claro, un test psicométrico, digamos, de opción múltiple, te da opciones, pero un test proyectivo te da un estímulo ambiguo. En este caso es una hoja en blanco y una simple instrucción, dibuja una persona. La idea, que al no haber una respuesta correcta, la persona termina proyectando su estructura interna, sus conflictos y sus deseos en ese dibujo. Y aquí llegamos al punto más importante de nuestro análisis. No nos vamos a fijar tanto en qué se dibujó, sino en cómo se dibujó. Esto se llama análisis estructural, y es tan revelador porque se enfoca en aspectos que la persona, por lo general, no controla de forma consciente. Aquí está nuestro kit de herramientas de detective. El dibujo es grande o pequeño, está en el centro de la hoja o por allá en una esquina. El trazo es firme o es más bien tembloroso. Cada uno de estos elementos es una pista fundamental que nos va contando una parte de la historia. Miren, pongamos un ejemplo bien concreto, el detallismo. Si vemos una figura con una cantidad impresionante de detalles, no sé, cada botón, cada costura, cada pliegue, no significa que sea un gran artista. Psicológicamente, podría estar indicando un intento de poner orden y control a un mundo interno que se siente caótico. Es como la evidencia de un yo que está hipervigilante, con miedo de que sus impulsos se salgan de control. Bueno, ahora que ya entendemos el cómo, vamos a buscar pistas un poco más específicas. Vamos a explorar de qué manera los dibujos pueden revelar esas tensiones internas que tienen que ver con la agresividad y con el manejo de los impulsos. Hay ciertos indicadores que nos pueden señalar, de forma bastante directa, la presencia de agresividad. Por ejemplo, manos que parecen garras, un trazo muy fuerte, con mucha presión, o una mirada que se siente penetrante. Ojo, ninguno de estos por sí solo es definitivo, pero cuando se juntan varios, pueden crear una gestalt, o sea, una impresión general de agresividad en la figura. Pero lo interesante es que también podemos encontrar justo lo contrario, un control excesivo de esos impulsos. Una figura muy rígida, con los brazos pegaditos al cuerpo, o una cabeza muy grande en comparación con el resto del cuerpo, nos podría sugerir un esfuerzo enorme por reprimir y controlar esos impulsos desde lo racional, desde lo intelectual. Es una defensa para mantener todo bien a raya. Sigamos profundizando un poco más. Ahora vamos a buscar pistas que nos hablan de algo más de fondo: la organización, la estabilidad, la estructura misma del aparato psíquico. Hay ciertos indicadores que son como luces de alerta sobre posibles fallas serias en la estructura de la personalidad. Estamos hablando de figuras que se sienten como rotas o desintegradas, que parecen más un robot o un animal que una persona, o que mezclan perspectivas de una forma que no tiene lógica. Son señales importantes que podrían sugerir una desorganización psíquica. Otro concepto que es clave es el de la regresión. Básicamente es como un retorno a etapas psicológicas más tempranas. En el dibujo, esto se puede ver en figuras muy infantiles o en dibujos que están del lado izquierdo de la hoja, que es un espacio que se asocia con el pasado, con lo materno. Esto nos habla de aspectos de inmadurez y de dependencia. Nadie es una isla. Y claro, los dibujos también reflejan cómo nos relacionamos con los demás.
En esta parte nos vamos a enfocar en el terreno de lo interpersonal, buscando pistas sobre la manera en que se establecen los vínculos. Lo que es muy interesante aquí es fijarse en cómo se dibujan las zonas de contacto con el mundo. Las manos, por ejemplo, que nos sirven para tocar y relacionarnos, si se omiten o se esconden, sugieren un conflicto con ese contacto. Ojos sin pupilas o cerrados pueden indicar un deseo de no ver, de no conectar. Es literalmente la evitación del vínculo plasmada en el papel. A veces, el problema no es solo vincularse, sino sentir. El bloqueo afectivo es esa dificultad para reconocer y expresar las emociones. Y en el dibujo, ¿cómo se ve esto? Como rigidez, figuras tiesas, demasiado simétricas o con un pelo que parece un casco, nos sugieren un intento por contener y controlar las emociones, en vez de dejarlas fluir. Ok, hemos juntado un montón de pistas. Pero, y esto es fundamental, ningún indicador por sí solo resuelve el caso. Un análisis profesional de verdad requiere sintetizar toda la evidencia, buscar patrones y conectar los puntos para poder armar una hipótesis que tenga sentido. Esta es la regla de oro de la interpretación proyectiva, y viene directo de la fuente. Un indicador aislado es solo eso, una posibilidad. El verdadero trabajo está en ver cómo estas pistas se relacionan entre sí dentro del contexto mucho más amplio de la persona. Una manera de tener más confianza en una hipótesis es a través de lo que llamamos recurrencias. Esto pasa cuando la misma idea o el mismo conflicto aparece una y otra vez, de formas parecidas. Por ejemplo, si alguien dibuja una figura muy chiquita y además la pone en una esquina, ambas pistas refuerzan la misma idea, un posible sentimiento de minusvalía. Es la misma pista que aparece de distintas maneras. Y más fascinante todavía es el concepto de convergencias. Aquí, indicadores que son distintos, a veces hasta opuestos, nos señalan el mismo conflicto. Por ejemplo, un primer dibujo gigante que sugiere omnipotencia, seguido por uno muy pequeño que indica minusvalía. Esto no es una contradicción, es la foto de un conflicto interno. La omnipotencia como una defensa frente a una sensación muy profunda de insuficiencia. Y con esto vamos cerrando nuestro análisis. Hemos visto que un simple dibujo puede ser todo un universo de información. Pero, recordémoslo siempre, cada indicador es una pista, no una sentencia. El verdadero arte está en saber cómo ensamblar todas esas piezas para construir una comprensión más profunda y compasiva de ese rompecabezas tan complejo que es la psique humana.